La oscuridad lo envolvía todo. Un frío inexplicable recorrió su cuerpo, o al menos lo que él creía que era su cuerpo. No sentía dolor, pero tampoco podía moverse. En ese instante, se dio cuenta de algo aterrador. Estaba muerto. No recordaba exactamente cómo había ocurrido, solo un destello de luz cegadora y luego, nada. Pero entonces, un susurro resonó en la inmensidad vacía. «Ven conmigo». A su alrededor, un resplandor dorado comenzó a tomar forma. Siluetas etéreas flotaban a su alrededor, observándolo con una mezcla de compasión y sabiduría. No podía reconocer sus rostros, pero sentía una extraña familiaridad con ellos. Fue entonces cuando una figura se separó del resto y se acercó. Su presencia era abrumadora, irradiaba una paz infinita. «Tienes muchas preguntas», le dijo con voz serena. El hombre, cuyo nombre había sido Miguel en la tierra, intentó hablar, pero descubrió que no necesitaba hacerlo. Sus pensamientos eran escuchados sin necesidad de palabras. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí?» La entidad sonrió con dulzura. «Estás en el umbral de la verdad. Te mostraremos lo que pocos han visto y comprendido». En ese instante, el espacio a su alrededor cambió. Como si estuviera viendo a través de los ojos de una conciencia superior, Miguel contempló una vasta red de energía que conectaba todo en el universo. Era un tapiz resplandeciente de luz y movimiento, una danza de almas viajando entre dimensiones. Sintió como su mente se expandía, absorbiendo información que trascendía la comprensión humana. «Las almas vienen a la Tierra por muchas razones», explicó la entidad. «Algunas buscan aprender, otras enseñar. Algunas eligen vidas de dolor y sacrificio, otras de amor y abundancia. Todo es parte de un equilibrio mayor, una coreografía cósmica que permite el crecimiento del todo». Miguel vio escenas de diferentes épocas y lugares. Vidas entrelazadas a través del tiempo, decisiones que parecían insignificantes pero que alteraban el curso de la historia. «Entonces, ¿todo está predestinado?», preguntó Miguel, sintiendo una mezcla de asombro y miedo. «No del todo», respondió la entidad. «El libre albedrío es una constante. Cada alma elige sus experiencias, pero lo que hagan con ellas depende de su evolución y conciencia». De repente, Miguel vio su propia vida proyectada ante él. Momentos de alegría, tristeza, miedo y valentía desfilaban frente a sus ojos con una claridad impresionante. Comprendió cómo cada experiencia había moldeado su ser y cómo cada elección había influido en las personas a su alrededor. Pero lo que más le impactó fue ver el momento de su muerte. Todo ocurrió tan rápido que apenas pudo procesarlo. Un accidente, un cruce de caminos, un segundo de distracción. En la Tierra, su cuerpo yacía sin vida, pero aquí, en esa dimensión, entendía que su historia no terminaba ahí. «Tienes una decisión que tomar», dijo la entidad. «Puedes continuar tu viaje más allá o regresar y completar lo que aún te falta aprender». Miguel sintió un tirón en su esencia. La tierra lo llamaba. Había dejado asuntos sin resolver, personas que aún necesitaban de él. Pero, ¿sería posible regresar? ¿Cómo podría volver a su cuerpo si ya había cruzado el umbral? Antes de que pudiera hacer más preguntas, la entidad extendió una mano de luz. Todo es posible cuando comprendes la verdadera naturaleza de la existencia. En ese instante, Miguel sintió un vértigo abrumador. La oscuridad lo tragó de nuevo y luego, un jadeo profundo, una bocanada de aire llenando sus pulmones. Sus ojos se abrieron de golpe y vio las luces del hospital parpadeando sobre él. Estaba vivo, pero ahora, nada volvería a ser igual. Él sabía la verdad. Miguel despertó con un jadeo entrecortado. Sus pulmones ardían como si hubieran sido encendidos desde dentro. La luz blanca del hospital parpadeaba sobre él, y voces agitadas lo rodeaban. «Está despierto», escuchó que alguien exclamaba. Pero él no estaba realmente ahí. Al menos, no del todo. Su mente aún flotaba entre dos mundos, atrapada en el recuerdo de lo que había presenciado. Parpadeó varias veces, intentando enfocar su mirada. El rostro de una enfermera preocupada apareció a su lado, seguido por el de un médico que tomaba notas apresuradas. Su familia entró corriendo, lágrimas en los ojos, abrazándolo sin poder contener la emoción. «Te habíamos perdido», sollozó su madre. «Dijeron que no lo lograrías». Pero él lo sabía. Sabía que había ido y regresado. Lo había visto todo. En los días siguientes, Miguel intentó adaptarse a su vida nuevamente. Pero algo había cambiado. El mundo le parecía diferente, más vibrante, más pesado. Veía destellos de luz alrededor de las personas, como si cada una llevara consigo una energía propia. Escuchaba ecos de pensamientos que no eran suyos, emociones que vibraban en el aire. En el hospital, sentía el dolor de los enfermos antes de que los médicos siquiera entraran a revisarlos. Su familia notó el cambio. Miguel ya no era el mismo hombre que habían conocido. Estaba más callado, más introspectivo.
Su mirada se perdía en el vacío, como si estuviera viendo algo que los demás no podían. Y, de hecho, lo hacía. Una noche, mientras intentaba dormir, sintió una presencia en su habitación. No era humana, pero tampoco lo asustaba. Se sentó de golpe en la cama y, a los pies de ella, vio la misma figura etérea que lo había guiado en el umbral. «¿Aún recuerdas?», susurró la entidad con una voz que vibraba en el aire. Miguel asintió lentamente. «¿Por qué sigo aquí?», preguntó con voz ronca. «Porque aún tienes algo que hacer, algo que aprender, algo que enseñar». La entidad extendió una mano y, de pronto, las paredes de la habitación desaparecieron. Miguel se encontró en medio de una visión. Vio la tierra desde arriba, sus luces parpadeando en la oscuridad del cosmos. Pero también vio otra cosa: almas descendiendo en espirales de energía dorada, entrando en cuerpos recién nacidos, comenzando sus nuevos ciclos de vida. Comprendió en ese instante que cada ser humano era parte de un plan mucho más grande, que la existencia no era un accidente ni un castigo, sino una oportunidad. «Las almas eligen venir aquí», susurró la entidad. «Algunas para sanar, otras para ayudar, algunas para guiar y otras para ser guiadas». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y yo? ¿Cuál es mi propósito?». La entidad no respondió. Solo lo miró con una expresión serena, como si la respuesta estuviera dentro de él. En los días siguientes, Miguel intentó volver a la normalidad, pero su mente estaba inundada de preguntas. ¿Cómo podía vivir sabiendo lo que ahora sabía? ¿Podía contárselo a alguien sin que lo tomaran por loco? ¿O debía guardárselo como un secreto hasta que su propósito se revelara por sí mismo? Pero entonces, un evento inesperado ocurrió. Algo que cambiaría su vida una vez más y lo pondría en el camino hacia su verdadera misión. Los días pasaban, pero Miguel ya no veía el mundo de la misma manera. Era como si una capa invisible se hubiera rasgado y, ahora, podía ver lo que siempre había estado oculto a simple vista. Sentía las emociones de las personas antes de que hablaran, percibía sombras de sus recuerdos más dolorosos, lo más inquietante, comenzaba a ver destellos de luz y oscuridad en quienes lo rodeaban. Intentó ignorarlo. Intentó aferrarse a la idea de que todo era un efecto secundario de su experiencia cercana a la muerte, pero sabía que no era así. Había traído algo de aquel otro lado, un conocimiento, un don, y la primera vez que lo utilizó, lo hizo sin siquiera darse cuenta. Fue en el hospital, mientras visitaba a un amigo que había sufrido un accidente de moto. En la habitación contigua, una madre sollozaba junto a la cama de su hijo pequeño, quien yacía inconsciente tras una crisis severa de asma. Algo dentro de Miguel lo impulsó a entrar. Su cuerpo se movió antes de que su mente lo procesara. La madre lo miró con los ojos llenos de desesperación. «Los médicos dicen que no hay mucho más que hacer», murmuró, aferrando la pequeña mano de su hijo. «Solo esperar». Pero Miguel no podía aceptar eso. Colocó su mano sobre el pecho del niño y cerró los ojos. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero lo sentía. Sentía el alma del niño, su miedo, su lucha por aferrarse a la vida. Y entonces, una corriente de calor subió por su brazo. No era algo físico, sino algo más profundo, algo que trascendía el cuerpo. El monitor cardíaco emitió un pitido más fuerte. Los médicos irrumpieron en la habitación y, en cuestión de segundos, el niño abrió los ojos. «Mamá». La mujer se derrumbó en sollozos de alivio, pero Miguel se tambaleó, sintiendo una oleada de agotamiento. Sabía que algo había pasado, algo real, pero la pregunta que la atormentaba ahora era: ¿por qué? El misterioso encuentro. Esa noche, mientras caminaba por la ciudad intentando procesar lo sucedido, notó a un anciano de cabello blanco sentado en un banco del parque. Algo en él le resultó diferente, como si no perteneciera del todo a este mundo. «Sabes lo que eres, ¿verdad?», dijo el anciano sin mirarlo. Miguel se detuvo en seco. «¿Perdón?». El anciano sonrió y finalmente lo miró a los ojos. Y Miguel sintió un escalofrío. Sus ojos no parecían ojos humanos. Eran profundos, como si ocultaran un universo entero. «No es la primera vez que vienes aquí», continuó el anciano, «ni la primera vez que despiertas». Miguel sintió su respiración agitarse. Yo no entiendo». «Lo harás», dijo el anciano con calma. «Pero antes, tendrás que enfrentar la prueba más difícil de todas». Y antes de que Miguel pudiera preguntar qué quería decir con eso, el anciano desapareció. No caminó, no se desvaneció lentamente. Simplemente dejó de estar ahí. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Sabía que, a partir de ese momento, su vida jamás volvería a ser la misma, y lo que estaba por descubrir cambiaría no solo su destino, sino el destino de muchas otras almas. Miguel no pudo dormir esa noche. El encuentro con el anciano lo había dejado inquieto, no solo por sus palabras, sino porque, en el fondo, sentía que tenía razón. Algo dentro de él se estaba despertando, algo que siempre había estado ahí, pero que, hasta ahora, había permanecido dormido. A la mañana siguiente, decidió buscar respuestas. Volvió al parque donde había visto al anciano, pero no encontró rastro de él. Caminó por la ciudad sin rumbo fijo, guiado únicamente por una sensación en su pecho, un instinto que le decía que debía seguir adelante. Entonces, ocurrió. A lo lejos, vio a un hombre en la cornisa de un edificio. El tráfico se detuvo, la gente gritaba. Todo indicaba que el hombre estaba a punto de saltar. Miguel sintió un nudo en la garganta. Sin pensarlo, corrió hacia el edificio, empujando la multitud y subiendo las escaleras de emergencia. Su corazón latía con fuerza cuando finalmente llegó a la azotea. «¡Espera!», gritó, con la voz entrecortada. El hombre, un joven de no más de 30 años, lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No hay nada por lo que valga la pena seguir», susurró. Miguel sintió algo extraño. No era solo tristeza lo que rodeaba a aquel hombre, era una sombra, una presencia oscura que parecía envolverlo. Y entonces la vio, una figura negra, con formas indistintas, flotando justo detrás del hombre. No tenía rostro, pero Miguel sintió su energía. No era un espíritu común. Era algo más, algo que se alimentaba del dolor. Miguel sintió un escalofrío. ¿Era esto lo que el anciano quería decir con su prueba? «No estás solo», dijo Miguel, acercándose lentamente. «Lo que sientes ahora no es toda la verdad». El hombre lo miró con confusión. «No lo entiendes». «Sí lo entiendo», respondió Miguel. «Porque yo también vi lo que hay más allá». El hombre pareció estremecerse. «¿Tú?». Pero antes de que pudiera responder, la sombra detrás de él se movió. Miguel sintió una oleada de frío y, por instinto, extendió la mano. En ese momento, algo dentro de él se activó. Una luz. No una luz visible para los demás, pero sí para él. Desde su palma, una energía cálida y dorada se extendió hacia el hombre, atravesando la sombra. La entidad oscura se retorció y dejó escapar un chillido inaudible, antes de desvanecerse en el aire. El hombre se tambaleó hacia atrás, como si de repente hubiera despertado de una pesadilla. «¿Qué? ¿Qué pasó?». Miguel lo sujetó antes de que cayera. «Acabas de librarte de algo que no debía estar contigo», susurró. El joven comenzó a llorar. Y en ese momento, Miguel entendió su propósito. El segundo encuentro. Esa misma noche, mientras intentaba procesar lo ocurrido, sintió una presencia detrás de él. «Lo hiciste bien», dijo la voz del anciano. Miguel se giró de inmediato, encontrándolo de pie bajo la luz de una farola. «¿Qué era esa cosa?». El anciano lo miró con seriedad. «Las almas no vienen a la tierra sin razón, pero algunas no quieren que cumplan su propósito». Miguel sintió un escalofrío. «Entonces, ¿esto no ha terminado?». El anciano sonrió levemente. «Apenas acaba de empezar». Miguel tragó saliva. Sabía que ya no había marcha atrás. Y lo que estaba por descubrir cambiaría su comprensión de la vida, la muerte y del propósito de cada alma en la tierra. Miguel no pudo dormir esa noche. La imagen de la sombra retorciéndose antes de desvanecerse lo perseguía. ¿Qué había sido exactamente? Porque había sentido que, de alguna manera, él tenía la capacidad de enfrentarlo. Y lo más inquietante de todo, porque sentía que esto era solo el principio. Se levantó antes del amanecer, con la mente llena de preguntas. No podía ignorarlo más. El anciano lo había advertido. Su viaje apenas comenzaba. Un mensaje en un lugar inesperado. Sin saber exactamente a dónde ir, Miguel decidió caminar. El aire fresco de la madrugada lo despejó un poco, pero su mente seguía inquieta. Cruzó la ciudad casi sin darse cuenta, hasta que, sin una razón clara, se encontró en el mismo parque donde había visto al anciano por primera vez. Se sentó en una banca, tratando de ordenar sus pensamientos. Justo cuando estaba a punto de rendirse y regresar a casa, notó algo extraño. En la tierra, justo frente a él, había algo escrito. Las palabras parecían haber sido trazadas con un dedo sobre la arena húmeda. «Si quieres respuestas, sigue el sendero de las almas». El corazón de Miguel latió con fuerza. Miró a su alrededor,
pero el parque estaba vacío. ¿Quién había escrito eso? Antes de que pudiera pensar demasiado, sintió una presencia, no como la sombra oscura de la noche anterior, sino algo distinto, más cálido. Al levantar la vista, vio a una niña pequeña de pie a unos metros de distancia. Parecía tener unos 8 años, con el cabello negro en trenzas y un vestido blanco. Sus ojos oscuros lo observaban con una mezcla de curiosidad y tristeza. «Tienes que venir conmigo», dijo con una voz suave, pero firme. Miguel sintió un escalofrío. «¿Quién eres?» La niña sonrió levemente. «No soy quien importa. Lo que importa es lo que debes ver». Y sin decir más, comenzó a caminar. Miguel dudó solo un momento antes de seguirla. El umbral entre dos mundos. La niña lo llevó a través del parque, hasta un callejón estrecho que Miguel jamás había notado antes. A medida que avanzaban, el aire se volvía más pesado. Algo cambiaba en el ambiente, como si la realidad misma estuviera perdiendo solidez. Cuando doblaron la última esquina, Miguel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No estaba en la ciudad. No estaba en ningún lugar que pudiera reconocer. Se encontraba en un vasto espacio, iluminado por una luz dorada que no tenía una fuente visible. El suelo parecía estar hecho de niebla, pero sostenía su peso como si fuera sólido. Y, lo más impactante, cientos, no, miles de figuras brillaban a su alrededor. Eran personas, pero no del todo. Sus cuerpos parecían hechos de energía pura, y cada una de ellas irradiaba una luz diferente. Algunas más intensas, otras apenas perceptibles. Miguel sintió su respiración entrecortarse. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? La niña se giró hacia él con una expresión serena. Estás viendo el camino de las almas, el lugar donde esperan antes de nacer. Miguel sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Antes de nacer? La niña asintió. Cada alma que viene a la tierra pasa por aquí. Algunas lo hacen con un propósito claro. Otras no recuerdan por qué han venido. Y algunas, como la que viste anoche, se pierden en el camino. Miguel sintió un escalofrío. ¿La sombra? Era un alma perdida. Alguien que no encontró su propósito y dejó que el dolor la consumiera. Miguel tragó saliva. ¿Pero qué pasa con ellas? La niña bajó la mirada. Algunas encuentran el camino de vuelta. Otras, no. Miguel sintió un nudo en el pecho. Quería preguntar más, pero en ese momento, una de las almas brillantes comenzó a moverse hacia él. La energía que emanaba era cálida, casi familiar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Miguel sintió algo increíble. Memorias, no suyas, sino de la propia alma. Vio imágenes fugaces de una vida pasada, momentos de amor, de pérdida, de decisiones que parecían pequeñas pero que habían cambiado un destino entero. Y entonces, la verdad lo golpeó con fuerza. Cada alma elegía venir a la tierra. No era un castigo, ni un accidente. Cada una de esas almas había tomado la decisión de encarnar, de vivir una experiencia humana. Algunas para aprender, otras para enseñar. Algunas por razones que solo ellas entendían. Miguel sintió que su mente se expandía con el peso de esa revelación. Entonces, ¿todas las almas tienen un propósito? La niña asintió, pero no todas lo recuerdan. Miguel respiró hondo. ¿Y qué pasa con las que no lo recuerdan? La niña lo miró fijamente. Para eso estás aquí. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir? La niña sonrió, pero esta vez había algo en su expresión, algo más profundo. Tienes que ayudarles a recordar. Antes de que pudiera responder, sintió que todo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. La luz, las almas, la niña, todo se disolvió en un torbellino de energía. Y de repente, estaba de vuelta en el callejón. El parque seguía allí. La ciudad continuaba con su bullicio, pero Miguel sabía que nada volvería a ser igual. Había visto el camino de las almas. Había entendido la verdad. Y ahora, tenía una misión. El aire se sentía distinto cuando Miguel abrió los ojos. Estaba de vuelta en la ciudad, parado en el callejón donde había seguido a la niña, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era el mismo. El peso de lo que había visto en el camino de las almas lo envolvía como un manto invisible, y en su mente la voz de la niña resonaba una y otra vez. Tienes que ayudarles a recordar. Pero, ¿cómo? Miguel miró a su alrededor. Todo parecía normal. El ruido de los autos, el murmullo de la gente, el viento moviendo las hojas de los árboles. El mundo seguía igual, pero sabía que una verdad más grande latía justo debajo de la superficie. El último mensaje.
Aún confundido, Miguel comenzó a caminar. No tenía un rumbo fijo, pero su instinto lo guiaba. Sentía que algo lo esperaba, que había una pieza más de rompecabezas que debía encontrar antes de comprender su papel en todo esto. Sus pasos lo llevaron hasta un cementerio. No recordaba haber estado allí antes, pero al cruzar las rejas oxidadas, sintió un escalofrío. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Las tumbas estaban cubiertas de musgo y algunas lápidas se inclinaban hacia un lado, como si quisieran susurrarle sus historias. Pero Miguel no se detuvo hasta que vio algo que lo hizo contener la respiración. Un nombre. En una de las tumbas más antiguas, casi borrada por el tiempo, estaba grabado su propio nombre. Miguel sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Cómo era posible? Con las manos temblorosas, se acercó y, al tocar la piedra fría, un torrente de imágenes inundó su mente. El último recuerdo. Vio una vida anterior. Se vio a sí mismo, con otro rostro, otro tiempo, otra historia. Era un monje en un templo antiguo, dedicado a estudiar el propósito de las almas. Pero en algún punto, había olvidado su propio propósito. Se había dejado consumir por la desesperanza, por la sensación de que el conocimiento no servía de nada si las almas seguían perdiéndose. Y entonces, había tomado una decisión radical. Se ofreció volver, no como un sabio, no como un maestro, sino como alguien que olvidaría todo para aprender de nuevo, para recordar desde la experiencia humana, para comprender el miedo, la duda, el amor, la pérdida, y así poder ayudar a otros a recordar. Era su propio pacto, su propia elección. Las palabras de la niña resonaron en su mente con una claridad devastadora. Tienes que ayudarles a recordar. Él no era solo un espectador. No era alguien al azar en esta historia. Era un guía. Y había estado dormido todo este tiempo. La decisión final. Miguel cayó de rodillas frente a la tumba, el corazón latiéndole con fuerza. Ahora lo entendía todo. Las sombras que había visto eran almas perdidas, atrapadas entre dos mundos porque habían olvidado su razón de estar aquí. La niña, probablemente no era una niña en absoluto, sino otra guía, alguien que había venido a despertarlo. Pero ahora, la elección era suya. Podía seguir con su vida, olvidar lo que había visto y fingir que nada había cambiado. O podía aceptar su propósito y ayudar a otros a recordar quiénes eran realmente. Sintió una brisa cálida rozarle el rostro, como si el propio universo le diera su respuesta. Miguel se puso de pie, con una nueva determinación en la mirada. Respiró hondo, y dio el primer paso.